Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relatos anónimos. Uno de mis tíos trabajaba en un proyecto con plantas en un parque mejor conocido como el Bosque. Ese día eran las 6 o las 7 de la noche en horario de invierno, días que por lo general oscurecen mucho más rápido. Uno de los amigos que le ayudaba le dijo a mi tío: ¿sabes por qué el día de hoy ya terminé? Él le responde que tal vez no le vaya a creer, pero hace algunas noches ahí le pasó algo aterrador. El amigo empezó contándole que aquella noche él venía de una fiesta, y cabe destacar que no estaba borracho. Para cortar camino decidió entrar al bosque. Le cuenta que cuando se adentró al bosque, empezó a escuchar mucho ruido entre los árboles, pero se dijo a sí mismo que tal vez eran las aves que se estaban acomodando para dormir. Así que no le prestó mucha atención. Siguió caminando y seguía escuchando ese ruido, por lo que decidió voltear para ver de qué se trataba. ¿Cuál fue su sorpresa que lo que vio no fueron avecillas, sino más bien un ser con forma humanoide que lo observaba fijamente desde los árboles? La persona esta salió corriendo aterrado de ese lugar, y es por eso que él prefiere no estar ahí cuando la noche se acerca. Otra historia que ocurrió en mi familia es la siguiente. Mi tío, su esposa y niñas iban de regreso a su hogar. Solían visitar con mucha frecuencia a unos parientes ya que vivían a unos 15 o 20 minutos de distancia, por lo que siempre tomaban el mismo camino. Una noche regresaban a su hogar y mi tío le dice a su esposa: voltea la lámpara pública de la izquierda, pero no grites o hables. Su esposa volteó hacia donde él le dijo, y ¿cuál fue su sorpresa? Que vieron a una persona encapuchada volando. Ellos describen que esa persona iba sentada en un palo, o al menos eso parecía, y que cuando se percató de que lo estaban viendo, salió volando a toda velocidad hacia un cerro conocido como la Cueva del Indio. Cabe mencionar que en ese tramo yo llegué a ver muñecas y veladoras quemadas, así como también gallinas muertas, y una amiga de mi mamá cuando regresaba del trabajo por la noche, llegó a ver personas reunidas alrededor de algo que parecía una fogata. Al parecer este tramo tiene secretos muy bien guardados. Por último les relato lo siguiente. La tía de mi abuela era conocida por ser bruja, y cuando llegó el momento de su muerte, el padre del pueblo se negó a confesarla, ya que era muy bien sabido a lo que se dedicaba. Por lo tanto, mi abuela y una de sus primas decidieron ir a rezar y acompañarla hasta que muriera. Cuando llegaron, su tía se encontraba postrada inmóvil en su cama. Empezaron el rosario y todo iba bien hasta que en un punto, vieron cómo en el rostro de su tía se dibujaba una expresión de horror y seguía con la mirada a algo que solo ella podía ver. Al ver esto empezaron a sentir un poco de miedo, pero por el amor que le tenían a su tía continuaron rezando. Cuando casi terminaban el rosario empezaron a escuchar en el techo como si dos gallos pelearan. Mi abuela nos dice que esos gallos se ponían cada uno en una esquina y corrían para luego estrellar sus cuerpos. Cuando todo terminó, vieron cómo el rostro de su tía cambió de horrorizado a un rostro sereno, totalmente en paz, y así fue como falleció. Mi abuela dice que lo que sucedió aquella noche en el techo fue una lucha entre la luz y la oscuridad por el alma de su tía. Y estas fueron mis 3 historias. Relato compartido por Annalise Montiel. Este relato sucedió cuando vivía en Ecuador. Hasta este momento, el solo recuerdo de aquella vez me sigue persiguiendo siniestramente. Sosudel es un pequeño pueblo rodeado de cerros en la provincia de Azuay. Para alejarme un poco de la ciudad, mis padres decidieron mandarme 2 semanas a la finca de unos parientes que residían ahí. Mi actitud fue muy reacia al principio, porque el pueblo era muy apartado, no contaba con luz eléctrica y aunque tenía muchos primos, todos eran menores.
Mi madre me insistió tanto que terminé haciendo mis maletas para pasar 2 largas semanas en el cerro. Cuando llegué a la casa de mis parientes noté que estaba muy apartada del resto de las fincas. Era una casa enorme y muy antigua. Tenía largos pasillos de madera que crujían agudamente. Todo en la casa se veía normal, sin embargo había un ambiente muy pesado, sobre todo en una sala que estaba muy al fondo del patio. Sus paredes eran de vidrio y daban directamente a la entrada de un bosque de eucaliptos. Mi abuela no permitía que los menores anduviéramos cerca de esos lugares, y entendí el porqué algunos días después. Una noche me desperté en la madrugada con ganas de ir al baño, y como nos cortaban la luz pasada cierta hora, agarré una linterna de bolsillo para alumbrar el camino. Corría un viento helado que congelaba mis pies descalzos, y extrañamente me sentía fijamente observada. Aún estaba adormecida, por lo que asumí que tal vez solo era mi imaginación. Había pasado la sala de vidrios cuando escuché unos golpes que venían de ahí. Lentamente me regresé para ver qué era. Cuando alumbré a un rincón, vi a una de mis primas más pequeñas golpeándose la cabeza repetidamente contra el vidrio. Asustada la cargué y le pregunté qué le sucedía. Ella estaba como entre dormida y despierta. Con los ojos semiabiertos solo repetía suavemente: "Me jala, me jala". Corrí al cuarto de sus padres y les conté todo lo que pasó. Ellos, muy preocupados, salieron a la mañana siguiente con la niña en brazos rumbo al doctor. Todos los adultos de la casa le daban explicaciones lógicas al asunto, pero la única que se veía perturbada era mi abuela. Ese mismo día me llamó a su recámara y me dio un rosario de alambre y me dijo que rezara desde ahora todas las noches antes de irme a dormir. Yo no me consideraba católica, e incluso no creía en todas esas letanías de la iglesia, pero como mi familia sí lo es, solo agradecí su gesto y seguí mi día normalmente. En la noche me arropé bien entre muchas sábanas, pues hacía más frío que de costumbre, y sin pensar más en el asunto me dormí. Tuve de nuevo una extraña sensación, como si alguien estuviera observándome con mucho odio. Mi cuarto tenía una pequeña ventana que estaba al lado de mi cama, y por ella veía unas gruesas ramas de álamo. Abrí mis ojos y lo que vi me dejó inmóvil. Tenía unas sofocantes ganas de gritar, pero mi boca no emitió ningún sonido. Era un ser muy extraño y estaba sentado en una rama, encorvado y con una larga capucha negra que le cubría enteramente. Después vi su rostro y aunque tenía su boca y su nariz tapada, noté algunos rasgos como de ave de rapiña. Sus ojos eran como de una persona de muy avanzada edad, muy saltones y parecían inyectados de sangre, al mismo tiempo que estos no pestañeaban. Cuando se fijó que empecé a temblar violentamente, vi cómo su expresión cambiaba a una maliciosa alegría. Con las pocas fuerzas que me quedaban, agarré el rosario de mi veladora y me puse a rezar la única oración que se me ocurrió, cerrando fuertemente mis ojos. Cuando los volví a abrir, miré lentamente hacia la ventana. Tenía miedo de que ese ente siguiera ahí, pero para mi alivio ya se había ido de aquella rama. Los días siguientes solo fueron de mal en peor. Me desvelaba por miedo a dormir. No quería salir de mi recámara y había perdido el apetito. Me sentía muy débil y me faltaban las energías. Aunque mi familia me preguntaba qué me pasaba, nunca dije ni una palabra por miedo que dijeran algo mis padres o peor aún, que no me creyeran. Era como si algo me detuviera para que no dijera nada. Por eso volví a salir recelosamente de la casa para jugar con mis primos y a comer regularmente. Aunque recobré un poco mi salud, los sucesos extraños no pararon ahí. Por las noches escuchaba ruidos en la ventana, como de garras de ave y horribles risotas gangosas que no paraban en toda la madrugada. Lo raro es que nadie más parecía oírlas. Una noche en particular me acosté temprano para dormir. Cuando me quedé dormida, soñé que estaba corriendo por el bosque de eucaliptos. Cuando me volteaba para ver de qué huía, veía a una mujer desfigurada y sonriente. Esta me perseguía arrastrándose rápidamente como una culebra por entre los árboles. Desperté en la madrugada con un dolor ardiente en el cuerpo.
tomé mi lámpara de bolsillo para revisarme el abdomen, que era el lugar donde más parecía arder. Cuando me quité la blusa, encontré muchos moretones que iban desde mi estómago hasta mi cuello. Sin saber qué hacer, le mostré mis moretones a Dolores, una amable señora del pueblo que venía 3 veces por semana para ayudar con la finca. Ella me dijo que si esto seguía así, que me iban a terminar matando. Fue lo único que me dijo al ver el estado en el que me encontraba. Dolores me llevó en la tarde a un curandero que vivía cerca de la iglesia central. Cuando me vio los moretones, se alarmó mucho y procedió a hacerme una limpia con agua bendita y palo santo. Después de eso, nos dijo a Dolores y a mí que al parecer la bruja que me estaba acosando en un principio se quería llevar a otro niño, pero como me interpuse en su camino, tenía mucho rencor y se estaba desquitando robándome la energía vital noche tras noche. Él me recomendó que no saliera por las noches y que me durmiera en un cuarto diferente. También dijo que pusiera unas tijeras abiertas en forma de cruz dentro de un lavacaras con agua pura debajo de mi cama. Y afortunadamente después de esa visita nada más volvió a suceder. Pero esta experiencia me marcó indefinidamente, me crean o no. Nunca más volví a pisar el pueblo de Susudel. Relato anónimo. Cuando contaba con 18 años estuve en el ejército de mi país, el cual es Colombia. Para ese entonces nos tocó que nos mandaran a un pequeño pueblo que recién había sido recuperado por el ejército. La intención de hacer esto era para poder protegerlo. Este lugar estaba situado en las montañas, y la gente del pueblo nos comentaba que tuviéramos mucho cuidado por las noches, ya que había brujas que rondaban a esas horas. Yo en lo particular soy creyente de esas cosas, por lo que no dudé ni un segundo lo que me decían. De hecho, en una noche que presté guardia, gracias a mis aparatos de visión nocturna, logré ver cómo de una casa salían 3 sombras o siluetas pertenecientes a mujeres ancianas. Estas prácticamente empezaron a flotar de la nada y volaron hacia mi dirección. Sin embargo, nunca se me acercaron. Eso fue lo que me ocurrió en una de las guardias. Sin embargo, en otro día, como eso de las 3 de la madrugada, vi de nueva cuenta una escurridiza silueta que salía muy deprisa y moviéndose de manera agresiva. Como no tenía miedo, preparé mi fusil y le disparé. Nunca vi que la sombra cayera o sangrara, pero sí alcancé a escuchar un grito desgarrador. A la mañana siguiente me encaminé nuevamente para mi guarda y una señora de edad avanzada apareció de la nada. Lo más raro de todo esto es que estábamos muy alejados del pueblo. Esta misma señora tenía el brazo izquierdo vendado con una mancha negra. Pasó junto a mí y no me dijo palabra alguna. Nunca sabré si fue la misma cosa que le había disparado la noche anterior o era mera casualidad. Pero lo que sí es cierto es que esos seres existen. Mis superiores sabían de la existencia de brujas en la montaña y que de vez en cuando se logran ver en las noches. Quiero compartirles un pequeño relato sobre brujas que mi madre me contó. Ella me comenta que cuando yo tenía más o menos 1 año de edad, fuimos de visita a un pequeño pueblo de Guanajuato de donde es originaria. Uno de esos días en ese pueblito, mis padres dejaron a mi hermana de 3 años y a mí en el cuarto durmiendo mientras ellos avanzaban en algunas cosas. Pasó media hora y mi abuela apareció preguntándole a mis padres que dónde estábamos. Ellos tranquilamente contestaron que nos encontrábamos durmiendo en el cuarto. Mi abuela con un gesto de preocupación muy grande los regañó, diciéndoles que cómo se les ocurría dejar a los niños solos y más durante las horas de la noche, ya que en ese lugar había una bruja que solía llevarse a los niños que no eran del pueblo. Según mi madre, mi padre solo comenzó a reírse y empezó a decir que esas cosas eran puros cuentos y que no existían las brujas. Pero mi abuela no cedió ante los comentarios y mejor mandó a mis padres a buscarnos lo más rápido posible. Al momento de subir y llegar a la habitación,
Vieron a mi hermana y a mí sentados en las piernas de una silueta negra que se encontraba en la esquina de la cama. Al momento que entraron mis padres, esta silueta se desvaneció rápidamente y nos dejó caer sobre la cama. Esa noche mis padres nos cuidaron a capa y espada. Mi abuela les dijo que dejaran unas tijeras abiertas en la puerta del cuarto y así lo hicieron. Sin embargo, durante gran parte de la noche, se escuchaba como alguien subía y bajaba las escaleras e intentaba abrir la puerta del cuarto sin éxito. A la mañana siguiente, aún con el miedo, mis padres nos mantuvieron siempre cerca de ellos, salvo cuando salían de compras al pueblo. De hecho, ese día mi padre fue a una tienda que estaba algo alejada de la casa y se llevó una sorpresa al percatarse de que una anciana lo estaba siguiendo gran parte del trayecto. Mi padre volvió a la casa y le contó esto a mi abuela, y en ese momento se escucharon varios gritos que parecían ser maldiciones para todos los que estábamos dentro de la casa. Desde esa vez, cada que he ido de visita a dicho lugar me siento observado, al punto de llegar a tener pequeños ataques de pánico si me encuentro solo. Probablemente debe ser alguna reacción por aquel encuentro que tuve con una bruja de pequeño. Me llamo Claudia y soy de Ensenada, Baja California, y quiero compartirles lo que nos ocurrió a una amiga y a mí. Una tarde de verano mi amiga y yo estábamos tomando el fresco fuera de la casa por lo fuerte que estaba el calor. Si no mal recuerdo, serían las 6 de la tarde que mientras platicábamos volteamos a ver hacia el cerro, y allí pudimos observar como si este se estuviera empezando a quemar. Rápidamente le dije a mi amiga quién pudo haber sido la persona que subió hasta allá para quemar. Seguimos mirando hacia arriba un buen rato viendo cómo pasaba todo aquello. Fue tanta la curiosidad que le pedí prestado unos binoculares que tenía. Mi idea era tratar de divisar quién era la persona que se encontraba en el lugar. Pero cuando traté de divisar el punto donde se estaba incendiando, esa lumbre empezó a caminar rápidamente hacia el arroyo. Lo más raro de todo es que ese fuego no dejaba rastro. Es más, ni siquiera provocaba humo. Traté de buscar nuevamente aquella cosa que vi, pero de un momento a otro desapareció, como si de alguna manera supiera que lo estábamos mirando. Hemos escuchado varios relatos en el canal y hemos llegado a la conclusión que probablemente lo que vimos esa tarde pudo haber sido una bruja. Relato compartido por Paucha Astilleros. Me gustaría compartir esta historia que me la contó mi abuela. Ella aún era una niña pequeña cuando vivía en Atlisco, Puebla. Tendría alrededor de 10 años de edad cuando fue de visita a la casa de su abuelo, y los días en que estuvo ahí, ocurrió algo bastante curioso. Su abuelo comenzaba a salir con sus trabajadores desde muy temprano y a la hora de la comida, era normal que todos se sentaran un rato a degustar lo que sus esposas habían preparado para ellos. Uno de sus trabajadores había llevado algo de sangre frita o moronga, pero lo raro del asunto es que era el segundo día consecutivo que llevaba el mismo platillo al trabajo. Al parecer no le gustaba por su expresión, ya que se notaba que estaba harto de consumirla. Mi abuelo fue entonces que le preguntó que si no tenía otra cosa que traer. El trabajador le respondió que efectivamente estaba harto de tener que comer constantemente lo mismo. Este se lo quería decir a su mujer, pero cada vez que llegaba de su trabajo se tomaba un café que ella preparaba y quedaba dormido profundamente. Por lo que de nueva cuenta, no tenía el momento indicado para comentarle su disgusto. Esta vez mi abuelo le dio un consejo, que en esta ocasión que llegara a su casa, no se tomara el café que le sirviera a su mujer y que mejor se hiciese el dormido. Salieron del trabajo y el hombre llegó a su casa. Su esposa ya lo estaba esperando con el café listo para él. Como ya sospechaba de que algo no estaba bien, el hombre hizo como que se lo tomaba, pero en realidad lo terminó vaciando en una de las plantas que tenía.
Hecho esto, fingió un sueño profundo como los que siempre había tenido desde que se había casado. Dice que sentía cómo su mujer lo empezaba a oler mientras dormía, como si se estuviera cerciorando de algo. Después de esto, su mujer se fue al brasero en la cocina, y sigilosamente la siguió y vio como su mujer, la misma con la que había vivido varios años, estaba sentada rezando al lado del fuego. No entendía muy bien lo que decía, pero lo que más le horrorizó fue ver cómo su mujer se arrancó las piernas y las puso en forma de cruz invertida para luego salir volando por la ventana, como si fuera un globo de Cantoya. No lo podía creer. No solo estaba matando niños, sino que también se los estaba dando de comer. El hombre enojado tomó las piernas de su mujer y las puso enseguida en el fuego. No pasaron más de 5 minutos cuando la mujer llegó gritando, pidiendo que sacaran sus piernas del fuego. Pero por más que gritaba, esta solo recibía insultos debido a lo que hacía. Al día siguiente este hombre le contó todo lo que le pasó la noche anterior, revelándole a mi abuelo que efectivamente su esposa era una bruja. Tengo que mencionar que en ciertas ocasiones, mi abuelo se sentaba en la banqueta fuera de la casa y le decía a mi abuela que pusiera nopales y sal. Cuando veía pasar a una mujer le decía que pasara por sus nopales con sal que tenía. No sé por qué cuando decía esto a las mujeres que llamaba no se podían resistir. Una mujer le contestó que pasaba más tarde por ellos, lo cual le daba el tiempo suficiente para preparar su trampa. Él tenía lista una silla para la bruja, solamente que debajo de esta ponía unas tijeras en forma de cruz mientras que él tenía su sombrero puesto. Cuando la mujer llegaba le daba los nopales con sal y estaban platicando un buen rato, y en ese momento aprovechaba para interrogarlas, incluso preguntándole directamente a cuántos niños ya se había chupado. Para esto se quitaba el sombrero y lo ponía al revés sobre la mesa. Las brujas ante esto trataban de escapar, pero se quedaban como pegadas a la silla. Una de las tantas brujas que mi abuelo quemó lo maldijo, pero él empezó a rezar y limpió toda la casa al igual que a nosotros. Mi abuelo murió ya muy de anciano, pero hasta la fecha no se ha sabido de ningún otro niño muerto a causa de brujas en ese pueblo. Aprovecho para mandar un saludo muy especial para el joven Brian Josué Valencia Rosales, quien siempre ve relatos de horror. Mil gracias.